diciembre comienza lo que todos los años llamamos la Feria de la Yaca, por parte de la Gobernación del Estado Zulia, auspiciada por supuesto por el gobernador del Estado, el doctor Pablo Pérez Álvarez. Hablamos de una inversión que oscila entre los 17.100.000 bolívares fuertes. Hablamos de más de 700 toneladas de alimentos, distribuidas en un aproximado en 150 toneladas de congelado y el resto en alimentos de consumo masivo, en alimentos o ingredientes para realizar las hallacas. Estamos hablando que también el pueblo zuliano podrá contar con los alimentos de la cesta básica que lamentablemente vemos que no se encuentra en algunos supermercados, como es la leche en polvo, como es el aceite vegetal, en fin, ¿no? Son varios productos que no buscan que otra cosa que, por un lado, luchar contra el acaparamiento y contra la especulación de precios, y por otro lado, servir como una forma de rendir ese presupuesto de cada uno de los zulianos, de cada una de las familias zulianas. Estaremos presentes en todos los municipios del estado Zulia con estas jornadas que estamos realizando. Estaremos presentes en 4 puntos en la ciudad de Maracaibo. Esto comienza desde el día de mañana, culmina el día lunes 19 y estamos esperando poder beneficiar a más de 65.000 familias zulianas en todo el espacio geográfico del estado.